Cuando ya son las 7:20, yo les cuento que el gobierno presentó su proyecto propio de tercer retiro. Sebastián Piñera detalló que este retiro contemplará un plan de reintegración de fondos, además de un bono para quienes no posean dinero en sus cuentas de ahorro. Queremos conocer más detalles de esto, por eso tomamos contacto con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y quería partir preguntándole por qué ustedes consideran que esta iniciativa presentada ayer sí es constitucional y no así el tercer retiro presentado en el Congreso. ¿Por qué la propuesta del gobierno sí estaría en el marco de la Constitución, ministro? Hola Roberto, buenos días. Bueno, lo primero quiero expresar mi satisfacción por lo que fue el anuncio de ayer, un anuncio que por supuesto, tal como tú dices, hace referencia a dar una certeza a que la gente va a poder tener efectivamente su 10%, tal como tanta gente, ¿cierto?, lo ha manifestado. Y también lo dijimos ante tu pregunta, Roberto, del primer momento. El proyecto que aprobó el Congreso no es un proyecto constitucional porque efectivamente, justamente en materia de pensiones, en materia previsional, la atribución es del Ejecutivo, vale decir, justamente el presidente, tal como lo está haciendo ahora, enviando un proyecto que no solamente se hace cargo del ansiado, ¿cierto?, y querido 10% de tanta gente, sino que también se hace cargo de aquellas personas que también lo dijimos, Roberto, en un primer momento, cuando nosotros dijimos que el proyecto no era un proyecto bueno, no solamente constitucional, sino que además no era bueno porque no se hacía cargo justamente de 3 millones de personas que ya a esta altura no tienen fondos previsionales y que con un futuro retiro también esa cifra va a aumentar. Pero además de aquello también se hace cargo de las rentas, ¿cierto?, vitalicias, tal como estaba en el proyecto que aprobó el Congreso, para poder también darle a esas personas la posibilidad de tener recursos frescos y así enfrentar esta crisis, ¿cierto?, esta pandemia y por supuesto sus externalidades. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Pero aquí han surgido algunas críticas ya, a pesar de que esta proposición que hizo el presidente Sebastián Piñera lleva pocas horas. La oposición y específicamente Heraldo Muñoz, Pedro Araya, han manifestado que esto sería un intento de meter de contrabando una mini reforma de pensiones y además han calificado como que el gobierno tiene un interés aquí de inyectar, sobre todo por el reintegro de los fondos, dinero frescos, ¿no es cierto?, a las AFP que han visto mermado los dineros y los fondos que tenían por los retiros. ¿Qué le parece a usted ese tipo de afirmaciones? ¿Estás de acuerdo con eso? No, esas críticas, Karina, junto con saludarte, solamente ratifican de que el proyecto aprobado por el Congreso no era un buen proyecto. Porque ellos lo que están criticando ahora ya no es el 10%, sino que están criticando de por qué va a haber 3 millones de personas que van a tener un bono. Bono a saldo cero. Ahora, ese bono saldo cero, ¿cierto?, también es una especie de reintegro, porque esa plata, esas 200.000 pesos por cada una de esas personas que no tienen saldo, va a la cuenta de su AFP, a su cuenta personal. La persona ahí toma la decisión libremente. Si quiere retirarla al otro día, puede hacerlo, o quiere dejarlo, ¿cierto?, en su cuenta como un reintegro previsional por las platas que ya sacó. Entonces, la verdad es que yo creo que es una muy buena medida, porque ministro, además es flexible, además apela a la libertad de las personas. Pero y además aquí está el tema del 2% adicional de la cotización, sí, disculpa, sí, que es para, ¿cierto?, para todas aquellas personas que coticen, un 1% a cargo del empleador, un 1% a cargo del Estado. Por lo tanto, este proyecto es mucho más completo porque se hace cargo no solamente del presente de las personas, sino que también de su pasado, por gente que no pudo, ¿cierto?, mantener plata en sus cuentas previsionales, y del futuro de las personas, agregando 2 puntos para poder tener mejores pensiones en el futuro. Entonces, es pasado, presente y futuro. Yo creo que eso es lo que tal vez algunos lo ven como algo negativo, pero para las personas es tremendamente positivo. Claro, pero aquí lo que se ha destacado también por la oposición es que se estaría respaldando el sistema, la institucionalidad de las AFP, que ha estado tan en entredicho en el último tiempo, sobre todo por la reforma de pensiones, que con el proyecto del gobierno se estaría respaldando a las AFP. Es que, Karina, es lo que existe ahora. Nosotros tenemos que administrar la realidad es que existe, ¿cierto?, ese sistema, y mientras exista ese sistema, por supuesto que tenemos que entregarle a las personas la posibilidad de que sigan apelando a él para tener en el futuro las pensiones que merecen. Si ese sistema el día de mañana va a ser cambiado, ¿cierto? Bueno, ahí se verá qué se hace con esas plata, pero hoy día el sistema que existe es ese, y el sistema que existe, por supuesto, es el que tenemos que respetar, tal como lo exige la legislación. Pero insisto, en el caso de los 3 millones de personas, que son personas que tienen saldo cero,
esa persona va a poder elegir si mantiene esa plata en esa cuenta o al otro día retira su bono para tomar disposición libre de aquellos fondos. Y con respecto a las cotizaciones, los dos puntos, si a eso hacen alusión las críticas, bueno, yo creo que es muy bueno ser previsor hoy día con el sistema que existe para que las personas puedan cotizar más y el día de mañana justamente apelar algo tan sentido. Incluso desde octubre del año 2019 en adelante, que son las pensiones, Karina. Yo creo que no hay que oponerse a que las personas puedan tener mejores pensiones y hoy día el sistema que existe es el que hay que, por supuesto, validar. Ministro, ¿qué tanto responde esta iniciativa del gobierno a una posible acusación constitucional contra el presidente en el Congreso que podría incluso tener amplio apoyo en la oposición? ¿Es una especie de reacción esto ante el temor que podría existir en el gobierno sobre las consecuencias de esta acusación constitucional? No, mira, este es un proyecto que surge, obviamente, entendiendo de que hay una necesidad, hay una sensibilidad por esas necesidades, y cuando mucha gente critica que esto puede ser una reacción a... Mira, también yo sé que hay mucha gente que critica también lo que ha sido el IFE, el bono clase media, pero el esfuerzo que se ha hecho en esa materia también es muy, muy importante. El IFE extendido, el bono clase media, que se van a seguir mejorando, dicho sea de paso. Lo más importante acá es que efectivamente existe una sensibilidad con la solicitud, ¿cierto?, popular con respecto al 10%, pero nos pareció que ese 10% por sí solo y ante las críticas que están surgiendo, esas críticas nos dan la razón. No era suficiente porque, entre otras cosas, no era constitucional, pero además nos hacía cargo de millones de personas sin fondos o personas que, por supuesto, tenían en el futuro, ¿cierto?, iban a tener riesgo de pensiones bajas. Por lo tanto, más allá de una reacción ante algo en lo puntual, quisimos hacer un proyecto que diera respuesta a las necesidades actuales de las personas, pero también hacerse cargo de esos millones de personas que a lo mejor no tenían recursos. Pero mira, va a pasar algo también tremendamente importante para tanta gente. Se empezó a pagar el día sábado el bono clase media. El IFE se comienza a pagar en los próximos días y el retiro eventualmente también va a calzar con aquello. Por lo tanto, va a haber un segmento incluso de personas que recibiendo IFE, incluso como se extendió, puede haber IFE y clase media. Y además van a tener la posibilidad de tener este retiro. Por lo tanto, estamos llegando a muchas más personas, obviamente, que las transferencias directas del Estado a través justamente de este retiro constitucional. Yo ¿Ministro? llamaría a la oposición a criticar menos, ¿cierto?, y a sumarse a esto, porque este proyecto, al ser constitucional, al estar validado, al ser un proyecto institucional que emana del Ejecutivo, por supuesto tiene muchas más probabilidades de ser exitoso que el proyecto que está en el Tribunal Constitucional. Ministro, dos preguntas en una. Usted decía que este proyecto tiene sensibilidad con lo que la gente necesita. ¿Y por qué esa sensibilidad se demoró un mes en aparecer por parte del gobierno? Y por otro lado, ¿qué responde frente a la petición que ha hecho la oposición de que se retire el requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional? Tienen plazo hasta mañana solamente para hacerlo. Ellos han planteado que para que haya diálogo tienen que retirar ustedes esa presentación. ¿Hay posibilidad de un retiro de eso? Porque, Karina, la primera pregunta, porque la sensibilidad tiene múltiples manifestaciones. La sensibilidad no es solo una manifestación, la sensibilidad también tiene que ver con los esfuerzos sanitarios, pero también, los esfuerzos en vacuna, perdón, los esfuerzos en ministro, transferencia. pero la sensibilidad también tiene que ver con la oportunidad, responder la pregunta. Bueno, pero te estoy respondiendo por lo mismo. O sea, el Estado ha hecho un gran esfuerzo con las transferencias directas. O sea, nosotros siempre hemos tratado de privilegiar las transferencias directas, que es del Estado a las personas y no de un bolsillo de la persona a otro bolsillo. Por lo tanto, efectivamente, las transferencias también hay que valorarlas. Son cerca de 15 millones de personas que ahora, entre el fin de semana que estaba pasando recién y el 10 de mayo, van a recibir una importante transferencia directa del Estado. Vale decir, no pone en riesgo sus mismos ahorros previsionales. Lo dijimos en el primer momento, la primera prioridad era esa. Pero efectivamente el 10% también tenemos que entender, y así lo hemos entendido, es una necesidad de mucha gente. Bueno, ahí también está, pero mejorado, con posibilidades de que las personas que no tenían sus ahorros previsionales tengan un bono que se le pueda juntar incluso con otras transferencias, que las personas que van en el futuro a tener en riesgo sus pensiones tengan 2 puntos más, que las personas que están en rentas vitalicias también tengan una opción. Ese proyecto mejorado creemos que es un buen proyecto porque además emana de quien tiene que emanar, que es del Ejecutivo. Así lo dice la Constitución, Karina. Ministro. Y por otra parte, perdón, me faltó la segunda parte de la pregunta. ¿Hay posibilidad de que retiren el requerimiento del Tribunal Constitucional para que haya diálogo, como dice la oposición?
Lo que pasa es que retirar el requerimiento, Karina, implica promulgar un proyecto que para nosotros no es un proyecto constitucional, no está en la institucionalidad y, por supuesto, una consecuencia de retirarlo sería tener que promulgar algo que nosotros creemos que no se ajusta a derecho. Por lo tanto, va contra nuestras convicciones y nosotros invitamos no solamente a la oposición, a toda la gente, por supuesto, a validar este proyecto que cumple exactamente el mismo rol, incluso mejorado, porque se hace cargo del pasado de la persona, del presente y también del futuro. Entonces no va a haber diálogo con la oposición. Lo que pasa es que la oposición está condicionando el diálogo a justamente algo que para nosotros es muy complejo, pero yo creo que con el correr de las horas, Karina, va a haber diálogo, creo que con el correr de las horas va a haber justamente una mirada en donde se puedan buscar los equilibrios y en donde demos respuestas concretas a lo que la gente necesita ahora. La gente no quiere más peleas, la gente no quiere más distanciamiento, lo que la gente necesita justamente son respuestas concretas. Creo que esa cordura, sobre todo, ¿cierto?, de una oposición que es más dialogante, una oposición que puede ser más sensata, esa oportunidad yo creo que sí va a llegar. Ministro, y si finalmente no existe ese diálogo y el requerimiento del gobierno ante el Tribunal Constitucional no es acogido finalmente por el TC y se promulga este tercer retiro, ¿ustedes van a seguir de todas maneras con el tercer retiro propuesto por el gobierno que podría transformarse en un cuarto retiro? Para nosotros nuestro proyecto es el proyecto que debe primar, porque entre otras cosas, ¿cierto?, ya hubo un fallo del TC al respecto, ¿cierto?, a el mismo proyecto que está en este momento o va a ser revisado por el Tribunal Constitucional y nosotros confiamos que nuestro proyecto debe ser el proyecto que debe dar respuesta más concreta a la gente. Ahora, si eso cambia en las próximas horas, bueno, el presidente también lo dijo ayer, vamos a iniciar todos los diálogos que sean necesarios para poder llegar a un punto intermedio, pero este proyecto es un proyecto que no solamente es constitucional, sino que es mucho más completo además, da respuesta, ya lo he dicho, ¿cierto?, a millones de personas que no tenían respuesta. Mira, una de las críticas o preguntas que nos hacen también mucha gente, ¿cierto?, por redes sociales en esta hora, es, bueno, ¿qué pasa si tengo un saldo muy pequeño? Vale decir, no sé, hay gente que me dice, tengo 100.000 pesos, no voy a poder tener el bono de 200. Bueno, hay que discutir justamente qué ocurre con esa gente. Hay que discutir también qué va a ocurrir con la gente que tiene menos de 1 millón de pesos. El proyecto que estamos presentando permite que las personas que tengan menos de 1 millón de pesos puedan retirarlo todo, porque también era una duda. Bueno, discutamos cuáles son los beneficios de la gente, no discutamos cuáles son los perjuicios políticos que puede tener esta discusión. Yo creo que la gente está cansada de aquello y hoy día lo que tenemos que hacer es focalizarnos justamente en sus necesidades. Pero, ministro, le reitero la pregunta, ¿podríamos estar ante un escenario donde exista un tercer y cuarto retiro? Es decir, pasar de no tener ningún retiro, este tercer, o sea, mencionando o haciendo alusión a este tercer retiro, pasar a no tener ninguno, a tener 2 retiros. Bueno, nosotros hemos sido siempre respetuosos de los fallos, por lo tanto, lo que diga el Tribunal Constitucional lo vamos a respetar. Pero nosotros, como creemos que efectivamente ese proyecto no es un proyecto constitucional y nosotros vamos a tramitar este otro proyecto, bueno, ese escenario que tú me dices podría darse, pero yo lo encuentro poco probable. Pero, ministro, la pregunta es en el fondo si es que el Tribunal Constitucional aprueba o en el fondo rechaza el requerimiento presentado por el gobierno, si ustedes van a mantener este proyecto de ley presentado por el gobierno. Karina, lo que pasa es que el trámite de este proyecto que se acaba de presentar ayer va a ser bastante más rápido, tal vez que el fallo del TC. Es lo que el gobierno espera, ¿no? Bueno, que sea rápido. Estamos apostando justamente... Porque podría alargarse el debate también en el Congreso. Bueno, sí, podría alargarse, pero nosotros apostamos a que el debate en el Congreso y el trámite legislativo sea de cara a la necesidad de la gente, tal como tramitaron rápidamente ese proyecto que para nosotros no era un buen proyecto y tampoco era constitucional, que salió también en tiempo récord. Nosotros esperamos que este también salga en tiempo récord porque justamente apunta a las necesidades de millones de personas que lo necesitan. No solamente la gente que tenga fondo, insisto, sino que también gente, ¿cierto?, que no tenía fondo y también, por supuesto, esto también se suma al IFE extendido, al bono clase media y a tantos esfuerzos que estamos haciendo por transferir directamente recursos a la gente para poder pasar esta pandemia y su consecuencia económica. O sea, pero también hay consecuencias sanitarias que seguimos en paralelo. Entonces, la pregunta que ustedes me hacen tiene timing distinto. Claro, el gobierno está apostando... Si eso llega a ocurrir, y nosotros... Quiere decir que el gobierno está apostando a que el fallo... de que efectivamente son timing distintos y que pudiese ocurrir de que el TC tenga un fallo en tiempo y en forma distinto a lo que nosotros pensamos, pero eso llegará en su momento y lo más importante acá es dar respuestas por la vía institucional,
con proyectos que por supuesto den respuesta a la necesidad de la gente, y en eso estamos trabajando. En eso hemos trabajado también. Ministro, la última hora. Otra duda es respecto del aporte que va a hacer el Estado de un 1% a aquellas personas que no retiren fondos. Porque quizás ahí también esto ha generado muchas críticas respecto de la oposición, respecto de la inyección de recursos frescos a la AFP. Para las personas que no retiren nada, también el Estado aportaría en este proyecto un 1% extra de cotización adicional, ¿no? Bueno, hay dos formas de mirarlo. Están quienes pueden criticar que son recursos frescos para la AFP, y también están los que puedan pensar que son recursos para el futuro de las personas. Nosotros nos quedamos con la segunda opción. Son recursos para las personas y su futuro. Ministro, la última pregunta. Ustedes ayer estuvieron durante largas horas reunidos en La Moneda, incluso con los candidatos presidenciales de Chile Vamos, menos el candidato de Evópolis. ¿Hubo algún contacto durante la tarde con personalidades de la oposición para acordar cómo podría seguir este trámite en el Congreso, cómo podría seguir el requerimiento ante el Tribunal Constitucional y finalmente ponerse de acuerdo sobre un único retiro y no sobre dos retiros? A ver, con la oposición se ha estado conversando ya hace varios días, más allá de que algunos planteen que es un diálogo, no hay diálogo, pero sí han habido obviamente contactos. Lo que pasa está en que efectivamente hay una parte de la oposición que pone como requisito, ¿cierto?, esto que ustedes mismos planteaban, ¿cierto?, retirar el requerimiento del TC. Otros que a lo mejor se acercan y dicen, en realidad este puede ser un buen proyecto. Yo creo que las próximas horas van a ser claves justamente para seguir avanzando, pero de verdad yo sinceramente, y conociendo a mucha gente de la oposición que es sensata, que efectivamente pone por delante la necesidad de la gente más que los intereses partidarios o la calculadora electoral, yo creo que van a haber personas de la oposición, digo, que se van a ir sumando justamente a poder avanzar en este proyecto, porque más allá de quién lo presente, es un muy buen proyecto, porque asegura el 10%, que es tal vez lo más sentido por millones de personas, pero también, insisto, se hace cargo de otras externalidades. Se hace cargo de personas que no tienen sus fondos previsionales, y se hace cargo también del futuro, justamente, de las pensiones a través de 2 puntos extra de cotización. Así que yo creo que va a primar la cordura y vamos a poder sacar un proyecto que es muy bueno para la gente en tiempo también récord. Pero, ministro, es que la interpretación que hacen muchos es que el gobierno sale con esta iniciativa para finalmente salir más o un poco más victorioso de toda la polémica que se ha generado por este tercer retiro, y justo a 2 semanas de las elecciones. Entonces, la oposición no se la va a dejar tan fácil al gobierno, porque acá podría haber una interpretación de que el gobierno se anotó un gol acá de última hora, y eso sin duda en la oposición no van a querer que pase. Es que esa es la visión que no queremos instaurar, porque yo creo que con esa visión, Roberto, que tú planteas, solo pierde la gente. Solo pierde la gente que necesita transferencias, recursos, que necesita finalmente poder tener un buen pasar en estos meses tan difíciles. Si esa va a ser la visión que va a primar, por supuesto que va a perder la gente. Nosotros invitamos a la oposición, invitamos a toda la gente que tiene que discutir este proyecto a hacerlo con altura de miras, poniendo por delante la necesidad de las personas y dejando los intereses para otro momento, no el momento de ese tipo de análisis o de intereses que puedan tener algunos. Sabemos que nos vamos a encontrar seguramente con mucha gente que nos va a criticar, como ya desde anoche nos están criticando, pero si las críticas son que las platas van a validar un sistema o no, bueno, quiere decir que en lo medular el proyecto es un buen proyecto, porque si no estarían criticando otro tipo, cierto, de situaciones, otro tipo de hechos concretos que justamente valida este proyecto, como por ejemplo entregarle a 3 millones de personas un bono de 200.000 pesos y permitir el ansiado 10% para otros millones más de personas que lo están esperando ya hace mucho tiempo. Por lo tanto, es un proyecto que surge del Ejecutivo, porque es el Ejecutivo el que constitucionalmente lo puede enviar. Ministro, no es que surja el Ejecutivo porque queramos hacer un gol o algo parecido. Si este proyecto tiene que presentarlo a alguien, justamente el Ejecutivo. Ministro, pero muy cortito, no puedo dejar de preguntarle, ¿en qué pie quedan las relaciones de Chile Vamos ahora con Evópolis, después de que Evópolis no lo respaldó ayer? No, las relaciones con Evópolis son muy buenas. Lo que pasa es que ellos tienen argumentos distintos con respecto a una situación que tiene que ver con el retiro. Ellos mantienen su posición habitual
así como hay otros partidos, ¿cierto?, u otros personeros, u otros dirigentes, u otros candidatos que lograron tener una mirada distinta en la última hora. Bueno, hay que respetar también que dentro de una coalición hay diversidad, y esa diversidad también se puede manifestar justamente en acciones como la que ocurrió ayer, pero yo no le doy mayor gravedad. Yo creo que ellos están en todo su derecho de mantener un punto que ellos lo han planteado hace mucho tiempo, no es nuevo. Y las próximas horas habrá que seguir conversando para ver cómo poder justamente tener una relación de unidad, pero yo me quiero quedar con el vaso medio lleno. Ayer fue un gesto también importantísimo de unidad de Chile Vamos, con gran parte de sus candidatos presidenciales, con todos los partidos, ¿cierto?, al menos los que vinieron representados por sus parlamentarios, jefes de bancada, y también hacer un reconocimiento a todos esos parlamentarios y parlamentarias que en el último tiempo, incluso, ¿cierto?, no siendo popular, votaron en contra, ¿cierto?, de un proyecto. Ministro, que efectivamente les costó muchas veces muchas críticas. Hay parlamentarios que van a su reelección también este año, y pese a eso mantuvieron también su posición. Yo creo que también hay que destacar justamente muchas veces la coherencia de mucha gente que ha permanecido en una postura, y yo creo que eso también es parte del valor de Chile Vamos. Yo creo que Chile Vamos, lo he dicho, ¿cierto?, tiene un rol muy importante de aquí al futuro, y yo creo que ayer fue un gesto y un símbolo también de unidad importante. Ministro Rodrigo Delgado, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, buenos días. Buenos días.